Bueno, vamos a explicar un pequeño montaje que se hizo sobre una API REST para poder gestionar usuarios simplemente. Igual que en el archivo anterior, que en la entrega anterior del Hola Mundo, todo esto pertenece a un paquete main, ¿cierto? Vamos a hacer unos import, en este caso como vamos a generar una conexión con una base de datos del paquete database SQL, el log para manejar allí los logs, una librería para conversiones. Vamos a traer con el framework work y vamos a trabajar con el framework WebGen. Recuerden que es para todo el manejo de objeto relacional de forma automática, y obviamente pues el driver de MySQL. Vamos a declarar unas constantes que van a ser aquellas que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. El host podría ser un localhost o también a través de TCP 127 con el puerto completo de una vez. El nombre de la base de datos MyAPI, el usuario de la base de datos GoUser, un password Go045. Este usuario ha sido creado previamente en la base de datos y le ha dado permisos sobre esa base de datos. Luego viene la declaración de una estructura, la estructura usuario user, que tiene los campos ID, first name, last name, ID con int 64, first name y last name que son string, que para la base de datos son, esta es la definición, para el objetivo JSON que vamos a trabajar van a ser con estas definiciones. Como después vamos a hacer las peticiones desde Apache, o sea, vamos a poner a correr un servidor con Go directamente, que es el cuando ejecutemos el go run main.go, este es el que va a atender las peticiones, pero el que va a generar después en la siguiente entrega una interfaz web creada desde Angular va a desplegarse sobre Apache. Entonces vamos a necesitar que nos permita el acceso desde el mismo origen con otro puerto, en este caso. Entonces hay que configurar una función Corso, ¿vale? Entonces esto lo vamos a trabajar con un handler function de Gin, que vamos a retornar una función anónima que recibe como parámetro un apuntador al contexto de Gin, y le vamos a escribir los header a esas peticiones que se puedan trabajar allá directamente desde ese contexto, con el access control allow origin para localhost. Aquí podría ser desde cualquier host particular, estableciendo a través de un asterisco. El maxage, el allow method para permitir post, get, option, put, delete y update. El set access control allow header para trabajar con los diferentes tipos de encabezados. El set access control post header, el content len y el access control allow credential to. Y luego un CNX para poder establecer ya que quede generada esa escritura de estos a este contexto. La función main, entonces vamos a generar por defecto un gin.default. Esto nos va a generar allá directamente en R el gestor para poder trabajar con este API que queremos volcar. Le vamos a decir que utilice la función que acabamos de crear para toda la escritura de los cabeceros, los headers que necesitamos para permitir la conexión desde otro entorno. Vamos a definir entonces ahora en esta parte de acá como las URL a través de las cuales podemos acceder a los recursos. Acuérdense que es una API REST lo que estamos trabajando. Entonces, si yo voy a través de API v1 users, pues voy a trabajar con el controlador get user. Si voy por API v1 users ID, por el controlador get user. Si voy por API v1 users, voy a trabajar con el controlador post user, y así sucesivamente. El option users y el option users ID para el manejo del post, el put y el delete, para que nos permita hacer esas peticiones directamente desde allá, ¿vale? Que también trabajan con un controlador option user y options user también, ¿vale? Entonces aquí le vamos a decir que este va a correr, este contexto web va a correr directamente en el 8080, es decir, localhost 2.8080. A través de ese vamos a poder hacer las peticiones. Vamos a iniciar la base de datos o la conexión a la base de datos a través de una dbmap initdb, que es el llamado a la función initdb. Esta va a trabajar con un apuntador directamente allá, o está trabajando con Go dbmap
Entonces la función initDB trabaja con esto. Generamos un DSN para la conexión con las constantes que habíamos declarado allá. Entonces de la forma usuario, dos puntos, password, arroba el host, es la base de datos, y si tiene alguna otra configuración, como en este caso el charset, se establece acá. Todas estas funciones que trabajan directamente desde esa librería Database SQL, o por lo general siempre retornan, si tiene éxito, a un primer parámetro, en este caso debe, y si no, a error. Entonces vamos a trabajar aquí con SQL Open MySQL, le estamos diciendo que vamos a trabajar con MySQL y con el DSN para la conexión acá, ¿vale? Si no llega a tener ningún error, perfecto, en DB va a quedar cargado allá el trabajo que podemos hacer con la conexión a esa base de datos. Estamos haciendo la apertura, o sea, como el manejador para hacer esa apertura de esa base de datos, y él va a trabajar o verificar el error, que es una función que tenemos declarada aquí más abajo, en caso de que no pueda abrir esa base de datos. Con dbmap, que es con la que estamos trabajando acá, entonces vamos a enlazarlo con grub dbmap, le vamos a decir la base de datos db, el dialecto grub MySQL InnoDB UTF-8, y vamos a agregar una tabla con el nombre usuario, y allí le ponemos setCaseTrue, que va a ser el ID. Listo. Entonces le vamos a decir también que él cree la tabla si no existe. Este user, recuerden que es la definición que teníamos nosotros acá de esa estructura con la que vamos a trabajar. Entonces aprovechamos esta estructura, con esa estructura se genera la tabla, y a la vez se le está explicando, se le está pidiendo, ¿cierto?, que establezca la llave ID, sea el campo ID. Igual acá se manda a crear la tabla si no existe, se chequea el error, que no sea create table fail, y vamos a retornar dbmap. Listo. La función chequear error simplemente él verifica si ese error es diferente de nulo, entonces hace el registro en el log de ese fatal LN, el mensaje del error. Luego empezamos a trabajar con los controladores. Entonces tenemos un primer controlador, que es el controlador getUser, que recuerden que está asociado a una petición get, ¿cierto?, para v1, que era asociado a la URL API v1/user. ¿Listo? Este controlador simplemente lo que va a hacer es cargar en una variable de usuarios una consulta que establece allá. Él verifica si ese error es igual a nulo, ¿sí? Y si no es nulo, entonces verifica ya qué es lo que puede hacer. Si eso es igual a nulo, es decir, no se presentó el error, pues nos va a cargar esos users en ese contexto JSON allá directamente. En caso de que sea error, pues simplemente va a poder establecer como que no hay usuarios en la tabla como tal. Lo vamos a poder consumir, por ejemplo, por un curl directamente desde la consola, haciendo la pruebita, y pues él nos retornará el JSON si existen los usuarios o no. Ya haremos la verificación de eso. Hay otro que es getUser, que funciona de forma similar, pero esta tabla estaba con un parámetro que es el ID. Acuérdense que esta es una petición que va también por un get, pero tiene en la URL el identificador de eso. Entonces va a capturar ese parámetro byNameID, define esa variable de tipo usuario, hace la selección en esa variable usuario, lo que traiga de la tabla, ¿sí? Hace como un prepare statement muy parecido a los de Java, donde yo ponía aquí el wildcard para poder luego configurar el parámetro que quería ahí. Si el error es igual a nulo, entonces user ID va a hacer la conversión sparse ID de 064 y va a generar un contenido de user ID, el user ID que viene, el first name user punto first name, el last name user punto last name. Monta ese content como una respuesta JSON, y si no, pues genera simplemente que el error no está. Ese lo vamos a poder consumir por un curl, localhost API, pasándole el ID. Un post user. Entonces este controlador, que funciona de forma similar a los anteriores, solo que esta vez va a través de una petición post, lo que va a hacer es insertar un usuario en la base de datos. Entonces igual nuestra estructura que tenemos allá, vamos a hacer un view a esa estructura y vamos a hacer si el first name o el last name de ese usuario son diferentes de vacío, pues que haga la acción. ¿Qué es la acción? Pues va a generar un insert
directamente allá a través de un dbmap execute insert into user first name last name los wildcard para esto y le pasamos los valores que tendría que hacer esto. Si ese insert es diferente de nulo, perdón, entonces verifica ya con ese las insert id. Dentro de eso, si ese error es diferente de nulo, entonces monta el content para retornarlo como una respuesta JSON, y si no, pues el error de inserción fallida, ¿sí? O en caso de que esos vayan en vacío, los campos están vacíos. Igual a través del CRUD lo podemos consumir, pues ya después en la aplicación generaremos una petición post que trabaje con un JSON cargado de alguna manera. El update user, que es el controlador, ¿cierto? Ese update user, recordemos que va a través de una petición put, ¿cierto? Hace ese update user, hace uso de ese controlador. Funciona muy similar a los anteriores, solo que en este caso va a ser un update. Funciona exactamente igual. Allí tenemos los parámetros, recibe el ID, hace la verificación allá o hace la carga de este para trabajar con eso. Está trabajando ya o hace el linkeado a ese JSON directamente, establece los valores, verifica que los valores que vengan no vengan en blanco. En caso de que no vengan en blanco, pues él va a tratar de hacer la carga en eso. Si da algún error en ese update, dbmap update user, pues generará update failed. Si no, si llegan algunos campos vacíos, pues los campos vacíos. Si no encuentra, pues simplemente el error será que el usuario no se encuentra. También la vamos a poder consumir por CUR o después en la aplicación cuando generemos la aplicación como tal. Un delete user, ¿cierto? Que también va a través de una petición delete asociada a este controlador, pues hará lo correspondiente. Él va a generar un borrado, verifica la existencia del usuario. Si no hay ningún error, pues genera el dbmap.delete y le pasa al user. ¿Listo? Igual también la podemos configurar por acá, y hay un controlador adicional, el option user, cierto, que recordemos que era para el put, para el post y para el delete, donde establece unos header adicionales a access control allow method delete push y pot, y ese access control allow headers content type para que permita el manejo de los mismos. Hasta aquí esa sería la generación de nuestro API REST. En este caso, en un solo archivo se podría separar tranquilamente los controladores de las diferentes configuraciones de los URL, y con que pertenezcan al mismo paquete sería suficiente. Vamos a probar entonces la carga de esto desde la terminal. Entonces vamos a entrar aquí al escritorio, vamos a entrar aquí al tutorial Go Angular. Eso, si no estoy mal, sería el 3.0.1. Sí. Y vamos a ejecutarlo. Recuerden que la instrucción para ejecutar es go run main.go. Listo, aquí ya tenemos entonces atendiendo esto a través de nuestras peticiones. Verifiquemos, por ejemplo, si hay algún usuario en este momento en la base de datos. Ya sabemos que eso es un get sencillito. Vamos a abrir un nuevo terminal y vamos a hacerlo a través de este terminal primero. Entonces aquí dentro del archivo que está esto, tenemos unas direcciones para poder probar cada uno de estos controladores a través de unas peticiones con el comando curl del sistema. Vale, ahí nos trajo un JSON, ¿cierto? Donde están montados allá todos los nombres de los usuarios que están montaditos en la tablita. También yo podría hacer la misma petición, pero esta vez pasándole el ID para trabajar con el otro user slash el ID que quiero. ¿Sí? Entonces supongamos uno que existe, que vimos que era el 10. Ahí me trae la respuesta. Si yo le dijera a uno que no existiera como el 1 en este caso, pues el error de user no found. Todo montado a través de un JSON. Si yo quisiera
insertar uno, pues hago la petición a través del post. Vamos a insertar un usuario de nombre Juan Díaz. Vale, ahí no tuvimos ningún problema. Volvemos a verificar, por ejemplo, todos los usuarios. Por aquí está Juan Díaz con el ID 22, que fue el último que insertamos. Digamos que también podríamos probar todas las otras, pero vamos a dejar y las probamos mejor en la siguiente entrega desde la generación de una aplicacioncita web trabajada con Angular para hacer el consumo de los links.